Hablo 9 idiomas, dijo el hijo de la mujer de limpieza negra. El millonario árabe rió, pero estaba sorprendido. Ja, ja, ja. 9 idiomas. La risa de Hassan al-Mansuri resonó por la oficina del ático en Manhattan como el rugido de un depredador divertido con su presa. Chico, apenas puedes hablar inglés. David Johnson, de solo 14 años, estaba de pie en aquella lujosa oficina con su gastada mochila de escuela pública, la mirada firme a pesar de la humillación que le ardía en las mejillas. A su lado su madre, Grace Johnson, de 42 años, sostenía el balde de limpieza con manos temblorosas, consciente de que había cometido un terrible error al llevar a su hijo al trabajo. Hassan al-Mansuri, magnate petrolero de 48 años y dueño de un imperio de 3.5 millones de dólares, estaba pasando el mejor momento de diversión de las últimas semanas. Ese chico negro, hijo de su empleada de limpieza, acababa de afirmar que hablaba 9 idiomas cuando Hassan dudaba de que pudiera leer un libro entero en inglés. David, por favor, discúlpate con el señor al-Mansuri, susurró Grace, con una voz cargada de años de sumisión y miedo a perder el trabajo que sostenía sola a sus 2 hijos. No hace falta que se disculpe, dijo Hassan, disfrutando aún más. Quiero escuchar más de esta fantasía. Dime, chico prodigio, ¿cuáles son esos 9 idiomas que dices hablar? David respiró hondo. A los 14 años ya había aprendido que el mundo juzgaba a personas como él y su madre antes de siquiera conocerlas. Hijo de una mujer de limpieza negro viviendo en el Bronx. Etiquetas que hombres como Hassan usaban para justificar su desprecio. Inglés, español, francés, alemán, árabe, mandarín, ruso, italiano y portugués, respondió David con calma, cada palabra pronunciada con una claridad que hizo que Hassan dejara de reír por un segundo. Mentiroso, declaró Hassan, regresando a su escritorio de mármol italiano. Grace, tu hijo tiene serios problemas de fantasía. Tal vez deberías llevarlo a un psiquiatra en lugar de traerlo aquí. Grace bajó la cabeza sintiendo el peso de una humillación ya demasiado conocida. Durante 5 años había limpiado esa oficina, soportado comentarios despectivos y aceptado un salario miserable porque necesitaba el trabajo. Pero ver a su hijo, su brillante y decidido David, ser ridiculizado de esa manera era un dolor mucho más profundo que cualquier insulto personal. Mamá, dijo David en voz baja, tocándole el brazo. Está bien. Hassan observó la interacción con una sonrisa cruel. Le encantaban esos momentos de poder absoluto en los que podía recordar a la gente su lugar en la jerarquía social. Había construido su imperio no solo con astucia empresarial, sino con una crueldad calculada que destruía a cualquiera que osara cuestionarlo. ¿Sabes lo que pienso, Grace? Hassan se reclinó en su silla de cuero de $15. Creo que tu hijo está celoso de los hijos de mis ejecutivos, que asisten a colegios privados carísimos, y por eso inventa estas fantasías para sentirse especial. Señor, interrumpió David, con voz aún tranquila, pero cargada de una dignidad que sorprendió a Hassan. ¿Usted habla árabe? Hassan frunció el ceño. Por supuesto, es mi lengua materna. Entonces entenderá si le digo, Oresa y al-Hakika. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hassan miró a David, procesando las palabras perfectas en árabe clásico que acababa de escuchar. No era el árabe básico que cualquier turista podía memorizar, sino una estructura compleja con gramática avanzada y pronunciación impecable. Grace miró entre su hijo y Hassan, percibiendo que algo había cambiado en el aire, aunque sin entender lo que David había dicho. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó Hassan, genuinamente confundido por primera vez en años. David sonrió por primera vez desde que había entrado en la oficina. En la biblioteca pública, señor. Tienen programas gratuitos de idiomas todas las tardes. Hassan sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. No, imposible. Solo era un chico que había memorizado unas frases. Cualquiera puede memorizar una frase, dijo Hassan, intentando recuperar el control. Eso no significa que hables el idioma. Tiene razón, señora, asintió David. Por eso traje esto. David abrió su mochila gastada y sacó un documento que hizo atragantarse a Hassan. Era un certificado oficial de competencia en múltiples idiomas emitido por la Universidad de Columbia, con calificaciones que indicaban fluidez en los 9 idiomas. Eso es falso, balbuceó Hassan, aunque su voz ya no tenía la misma convicción. David sacó otro papel. Este es mi certificado del programa avanzado de lingüística en la biblioteca municipal, y este otro del curso online de traducción simultánea que terminé el mes pasado. Hassan tomó los documentos con manos temblorosas. Todos eran auténticos, sellados y firmados por instituciones de prestigio. Ese muchacho de 14 años, hijo de su mujer de limpieza, había alcanzado un nivel de formación que rivalizaba con el de diplomáticos profesionales. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo susurrar Hassan. Lo que no sabía era que David Johnson tenía un secreto mucho más grande que simplemente hablar 9 idiomas.
Y ese secreto estaba a punto de destruir todo lo que Hassan pensaba saber sobre la inteligencia, el mérito y el verdadero valor de las personas. Si tienes curiosidad por descubrir cómo un chico de 14 años logró superar a un multimillonario y quieres saber qué devastador secreto aún ocultaba, no olvides suscribirte al canal. Lo que Hassan no imaginaba era que David no había aparecido en esa oficina por casualidad. Durante meses había planeado ese momento, recopilando información y preparando una demostración que no solo cambiaría la percepción de Hassan sobre él, sino que revelaría una verdad sobre el propio Hassan que destruiría todo lo que el magnate creía saber de sí mismo. Hassan examinó los certificados durante varios minutos, buscando desesperadamente alguna evidencia de falsificación. Pero cuanto más miraba, más su arrogancia se transformaba en algo cercano al pánico. Las firmas eran auténticas, los sellos oficiales, las fechas consistentes con una progresión académica de 3 años. Eso todavía no prueba nada, murmuró Hassan, más para sí mismo que para David. Cualquiera puede hacer cursos en línea. Tienes razón, concedió David, con una calma que incomodaba aún más a Hassan. Por eso traje esto. David sacó una tableta de su mochila y abrió una aplicación de videollamadas. En segundos la pantalla mostró a una mujer asiática en una oficina académica. Profesora Chin, dijo David en perfecto mandarín, ¿podría confirmar al señor Al-Mansuri mi desempeño en su curso de traducción de negocios? La mujer en la pantalla respondió en un mandarín fluido y rápido. Hassan no entendió una palabra, pero podía escuchar la naturalidad de la conversación, la complejidad de las estructuras gramaticales y la facilidad con la que David se movía entre distintos registros lingüísticos. El profesor cambió al inglés. Señor Al-Mansuri, David ha sido mi mejor estudiante en 15 años de enseñanza. Con 14 años, domina el mandarín como un nativo de Pekín. Es extraordinario. Hassan colgó bruscamente, con las manos temblando levemente. Grace dijo con una voz extraña. ¿Lo sabías? Grace negó con la cabeza, todavía procesando lo que ocurría. David siempre ha sido inteligente, señor, pero yo no sabía que 3 años... Empecé a los 11, lo interrumpió David suavemente. Mi mamá trabajaba en 2 empleos para pagarme la escuela privada, pero perdió el segundo durante la pandemia. Cuando volví a la escuela pública, las clases eran demasiado fáciles, así que decidí usar mi tiempo libre para algo útil. Hassan sintió un nudo en el estómago. Mientras sus propios hijos asistían a las escuelas más caras de Nueva York, con tutores privados pagados por hora, aquel chico había superado cualquier educación que el dinero pudiera comprar usando solo bibliotecas públicas y determinación. ¿Pero por qué idiomas?, preguntó Hassan, genuinamente curioso por primera vez. Porque quería entender el mundo, respondió David simplemente. Y porque me di cuenta de que, cuando hablas a la gente en su idioma, dejan de verte como a un extraño y comienzan a verte como a un ser humano. La observación golpeó a Hassan como un puñetazo en el estómago. Durante años, había usado su origen árabe como excusa para mantenerse distante de sus empleados estadounidenses, citando diferencias culturales cuando en realidad era simple arrogancia. David dijo a Hassan lentamente, «Tienes 14 años. Eso es imposible». Lo imposible, sonrió David por primera vez desde que había llegado, es solo lo posible que aún no ha ocurrido. Hassan giró la vista hacia Grace por primera vez en 5 años. Vio a una mujer que había criado a un genio mientras trabajaba en empleos humildes, que había sacrificado todo para darle oportunidades a su hijo. David dijo a Hassan con un tono diferente, «¿Por qué viniste hoy aquí? Tu madre podría perder su trabajo». David miró a Grace, que asintió apenas perceptiblemente. «Porque lo escuché ayer por teléfono», dijo con calma. «Estaba hablando en árabe con inversionistas de Medio Oriente, pero cometió errores que podrían costar millones». Hassan palideció. «¿Qué chipuyejo oris?» Usó Mubashir cuando debía usar urgente y confundió Mirai con Miraiba al hablar de plazos. Pequeños errores que cambiaban completamente el sentido. Hassan se desplomó en la silla. Recordó que los inversionistas se habían mostrado confundidos durante la llamada, pero lo atribuyó a problemas de conexión. En realidad, sus errores lingüísticos casi saboteaban un acuerdo de $50 millones. «¿Cómo supiste que estaba cometiendo errores?», preguntó Hassan. «Porque llevo 2 años estudiando árabe de negocios», respondió David. «Es mi especialidad». Hassan lo miró con otros ojos. Ese chico era un experto en comunicación empresarial internacional a los 14 años. David, dijo Hassan lentamente, «Me salvaste el negocio sin que yo lo supiera». «En realidad», dijo David, sacando otro documento de su mochila, «hice más que eso». Hassan tomó el papel. Era una propuesta detallada para reestructurar las comunicaciones internacionales de la empresa, identificando fallos lingüísticos que les habían costado contratos y sugiriendo soluciones específicas. «¿Analizaste mi empresa?», susurró Hassan. «Solo las comunicaciones públicas», explicó David,
Comunicados de prensa, transcripciones, documentos en línea. Encontré patrones de errores que explican negocios perdidos. Hassan lo leyó 2 veces. Era brillante, detallado y valía cientos de millones en contratos recuperados. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Hassan confundido. David respiró hondo. Porque quería demostrarle que el valor no depende del dinero de los padres, sino de lo que uno puede aportar. Hassan sintió que algo se quebraba dentro de él. Durante años había asumido que el éxito era hereditario, que la inteligencia era un privilegio de clase. Ese chico acababa de destrozar esa creencia. Hassan al-Mansuri, dijo David, usando por primera vez su nombre completo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Hassan asintió. Si un chico como yo puede hacer esto usando bibliotecas públicas, ¿qué podrían hacer otros jóvenes como yo con las mismas oportunidades que tienen sus hijos? La pregunta quedó flotando en el aire como una bomba a punto de estallar. Lo que Hassan no sabía era que la demostración de David era solo el calentamiento, porque en esa mochila desgastada había una grabación que probaría que Hassan había perdido contratos millonarios, no por incompetencia lingüística, sino por algo mucho peor. Y David estaba a punto de usar esa evidencia de una forma que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en esa oficina. Hassan aún procesaba la devastadora pregunta cuando el chico sacó un último objeto de la mochila, una pequeña grabadora digital que hizo que la sangre del millonario se helara. Antes de responder a su pregunta, dijo David con calma, necesito mostrarle algo. David presionó play. La inconfundible voz de Hassan llenó la oficina. Estos negros estadounidenses son todos iguales, perezosos, incultos, siempre culpando a otros de sus fracasos. Por eso solo contrato árabes y blancos para los puestos importantes. Grace se tapó la boca, horrorizada. Hassan se puso pálido. ¿Dónde grabaste eso?, balbuceó Hassan. En el ascensor la semana pasada, respondió David sin emoción. Usted hablaba con su vicepresidente sobre la política de contrataciones. ¿No se dio cuenta de que yo estaba allí? Hassan lo recordó perfectamente. Había bajado con Robert Chun discutiendo por qué no promovían empleados negros a cargos ejecutivos. Pensó que estaban solos. Eso es ilegal. No puedes grabar conversaciones privadas, explotó Hassan. Nueva York es un estado de consentimiento unilateral, respondió David con calma. Completamente legal. Y considerando que documenta discriminación racial sistemática, estoy seguro de que al Departamento de Trabajo le interesaría mucho. Hassan sintió que el mundo giraba. Una grabación así podía destruir su empresa, provocar demandas millonarias y arruinar permanentemente su reputación. ¿Qué quieres?, susurró Hassan. David sonrió, pero no era una sonrisa infantil, sino la de alguien que había planeado cada movimiento de esa partida de ajedrez. Quiero que elija, dijo David, caminando hacia el escritorio de Hassan. Puede seguir creyendo que gente como mi madre y yo somos inferiores, y entonces esta grabación terminará en el escritorio de cada periodista y abogado laboral de Nueva York. Hassan tragó saliva. O puede demostrar que realmente aprendió algo hoy. Quiero que ascienda a mi madre a supervisora de instalaciones con un salario de $80 al año. Quiero un programa de becas para jóvenes de comunidades desfavorecidas. Y quiero que me contrate como consultor junior de idiomas. Tienes 14 años, protestó Hassan. Y hablo 9 idiomas mejor que cualquier adulto que conozca, replicó David. Además, ya demostré que puedo ahorrarle millones a su empresa. Hassan miró a Grace, que seguía en silencio, pero cuyos ojos brillaban con orgullo y con una dignidad que él jamás había notado antes. Grace, dijo Hassan, con la voz quebrada, «Has criado a un genio». «He criado a un hombre», respondió Grace con firmeza. «Un hombre que conoce su propio valor y no acepta ser tratado como menos». David sacó un contrato de su mochila. «Ya he preparado los términos. Tienes 5 minutos para decidir antes de que esta grabación se haga pública». Hassan tomó el contrato con manos temblorosas. Era detallado, profesional e incluía cláusulas que protegían tanto a David como a Grace de cualquier represalia futura. El chico lo había pensado todo. «¿Cómo sé que no difundirás la grabación incluso si firmo?», preguntó Hassan. «Porque a diferencia de usted», dijo David mirándolo directamente a los ojos, «yo creo en dar segundas oportunidades a quienes realmente quieren cambiar». Hassan volvió a leer el contrato. Las exigencias eran justas, incluso conservadoras, considerando el valor que David podía aportar a la empresa. Pero firmar significaba admitir que se había equivocado en todo. «¿Y si no firmo?», preguntó Hassan, sabiendo ya la respuesta. David sacó su teléfono móvil. «Esta grabación llegará al New York Times, CNN, y la oficina del fiscal general en exactamente», miró su reloj, 3 minutos y 40 segundos. «Me estás chantajeando», dijo Hassan. «Te estoy ofreciendo justicia», corrigió David. «Has pasado años beneficiándote de un sistema injusto. Ahora tienes la oportunidad de ser parte de la solución.
Hassan miró por la ventana hacia Manhattan, la ciudad que había conquistado con una mezcla de inteligencia y crueldad despiadada. Pero aquel chico lo había superado en ambos aspectos. Grace dijo a Hassan suavemente, ¿aceptas el ascenso? Grace miró a David, quien asintió animándola. Lo acepto, señor. Hassan tomó una pluma de oro macizo y firmó el contrato. David Johnson dijo, acabas de darme la lección más cara y más valiosa de mi vida. ¿Qué lección?, preguntó David. Que la verdadera inteligencia no tiene que ver con dónde naciste ni con cuánto dinero tienes, sino con lo que haces con las oportunidades que creas para ti mismo. David guardó la grabadora y extendió la mano a Hassan. Bienvenido al siglo XXI, señor Al-Mansuri. Hassan estrechó la mano del chico, sintiendo que estaba cerrando un trato mucho mayor que un simple contrato laboral. Estaba aceptando ver el mundo con ojos completamente distintos. En ese momento, David hizo algo que nadie esperaba. Sacó 2 grabadoras más de su mochila. Para su información, dijo con naturalidad, todo lo que pasó aquí hoy también fue grabado, incluido usted, firmando este contrato por su propia voluntad. Hassan rió por primera vez en años. No una risa cruel, sino una de genuina admiración. Es terriblemente excelente, chico. No sonrió David. Solo me preparé mejor. Hassan pensó que había aprendido la lección más importante de su vida. Pero David tenía una última sorpresa, que revelaría no solo el alcance de su planificación, sino también un secreto del propio pasado de Hassan, que cambiaría todo lo que el magnate creía saber sobre sus orígenes y el verdadero significado del mérito. 6 meses después, Hassan Al-Mansuri estaba sentado en una mesa redonda en la biblioteca pública del Bronx, rodeado de jóvenes de comunidades desfavorecidas que participaban en el programa de becas que David había exigido. El hombre que alguna vez vio las bibliotecas públicas como símbolos de fracaso ahora, las consideraba verdaderos centros de excelencia educativa. Señor Al-Mansuri, preguntó María, una chica latina de 15 años. ¿Es cierto que David consiguió su primer trabajo a los 14 años chantajeándolo? Hassan rió con sinceridad. Es cierto, y fue lo mejor que me pudo haber pasado. David, ahora con 15 años y oficialmente el consultor de idiomas más joven en la historia corporativa de Estados Unidos, observaba desde el escritorio junto a él, donde revisaba contratos internacionales multimillonarios. En 6 meses, sus correcciones y sugerencias habían generado $200 millones en nuevos negocios para Al-Mansuri Industries. Cuente toda la historia, insistió María. Hassan miró a Grace, quien ahora vestía trajes elegantes como supervisora de instalaciones y se había convertido en una de las ejecutivas más respetadas de la empresa. Ella sonrió, animándolo a continuar. Hace 6 meses yo era un hombre rico pero miserable, comenzó Hassan. Creía que mi dinero me hacía superior a los demás. Entonces David me enseñó que la verdadera inteligencia no tiene nada que ver con dónde naciste, sino con lo que haces con las oportunidades que creas. ¿Pero cómo sabía que funcionaría?, preguntó Carlos, un chico de 13 años que ahora estudiaba programación gracias al programa. David levantó la vista de los contratos. Porque investigué a Hassan durante un mes. Descubrí que había crecido como un inmigrante pobre en el Líbano. Llegó a Estados Unidos a los 16 sin hablar bien inglés y construyó su imperio desde cero. Hassan asintió. David me mostró que había olvidado mis propios orígenes, que me había convertido exactamente en el tipo de persona que me discriminaba cuando era joven. ¿Y ahora?, preguntó María. Ahora nuestra empresa es la más diversa de la industria, respondió orgullosa Grace. Contratamos talento por competencia, no por apellido ni código postal. Hassan se levantó y caminó hacia una pared donde colgaban los certificados de los primeros 50 beneficiarios del programa de jóvenes talentos David Johnson. ¿Saben cuál es el mayor descubrimiento que he hecho en mi vida? ¿Cuál?, preguntaron todos al unísono. Que cuando inviertes en gente con talento, sin importar su origen, no solo crecen ellos, tú también creces. David cerró su computadora portátil y se unió al grupo. Hassan Al-Mansuri había tenido todas las oportunidades del mundo, pero casi desperdicia la más grande de todas, la oportunidad de ser una buena persona. ¿Y tú?, preguntó Carlos a David. ¿No tenías miedo de fracasar? Claro que sí, admitió David. Pero mi madre me enseñó que el mayor fracaso es aceptar que te traten como si valieras menos de lo que realmente vales. Preferí arriesgarlo todo antes que seguir siendo invisible. Hassan miró a David con verdadera admiración. Lo más impresionante no era que hablara 9 idiomas ni que hubiera analizado su empresa. Era que había tenido el valor de enfrentarse a un hombre poderoso sabiendo que podía destruir la vida de su propia familia. Pero tenías un plan, ¿verdad?, insistió María. David sonrió. Siempre hay que tener un plan y siempre pruebas para respaldar tu posición. Grace se levantó. Es hora de irnos, David. Tenemos una reunión con inversionistas japoneses en 1 hora. Hassan se volvió hacia los jóvenes. ¿Quieren saber la mejor parte de la historia? David gana ahora más de lo que yo ganaba a su edad. No por herencia ni por privilegio, sino por puro mérito.
Cuando salieron hacia el coche de la empresa, un Mercedes que ahora Grace conducía como ejecutiva, Hassan reflexionó sobre la transformación completa de su vida. David dijo: tengo una confesión que hacerte. ¿Cuál es? No solo salvaste mi empresa, salvaste mi alma. David se detuvo. ¿Qué quiere decir? Que me estaba convirtiendo en un monstruo, rico, poderoso, pero completamente vacío por dentro. Me obligaste a recordar que el verdadero éxito es cuando usas tu privilegio para levantar a los demás, no para aplastarlos. Grace besó la frente de su hijo. Estoy orgullosa de ti, hijo, dijo Grace. No por el dinero ni por el reconocimiento, sino por el hombre en que te estás convirtiendo. Y yo, añadió Hassan, me siento honrado de haber aprendido de ambos que la familia no se trata de la sangre, sino de las personas que te inspiran a ser mejor. Esa tarde, durante la reunión con los inversionistas japoneses, David tradujo simultáneamente las negociaciones que resultaron en un acuerdo de $500 millones. Hassan observaba, recordando el día en que se había burlado de ese mismo chico. Después de la reunión, un reportero de Forbes se les acercó. Señor Al-Mansuri, ¿cómo se siente al ser el primer CEO multimillonario con un asesor de 15 años? Hassan sonrió. Siento que finalmente entiendo el verdadero significado del liderazgo. No se trata de ser la persona más inteligente en la sala, sino de reconocer y nutrir la inteligencia de los demás. ¿Y tú, David?, preguntó el periodista. ¿Cuál es tu consejo para otros jóvenes? David pensó con cuidado. Nunca dejen que alguien defina su valor en base a las apariencias o a las circunstancias. Tus orígenes no determinan tu destino. Y siempre, siempre tengan pruebas que respalden lo que afirman. Una última pregunta, dijo el periodista. ¿Cree que esta historia puede inspirar a otros? Grace respondió. Esta historia demuestra que cuando combinas talento con oportunidad y valor con preparación, no hay límite a lo que puede suceder. Hassan asintió. David me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes, y que la inversión más inteligente que puedes hacer es en el potencial humano. La historia de David demuestra que la verdadera inteligencia no entiende de color, clase social ni edad. Si este viaje de valor y justicia te ha inspirado, suscríbete al canal para más historias que muestran cómo el conocimiento es la única arma que nadie puede arrebatarte. Hassan había intentado usar su riqueza para humillar a quienes consideraba inferiores, pero descubrió que había subestimado por completo el poder de una mente brillante y preparada. Aprendió que el verdadero poder no proviene del dinero que posees, sino de las personas en las que inviertes, y que a veces la mayor lección de tu vida llega de quienes menos esperas.